hay amenaza a la hora de moverse más rápido. Cuando hablamos de Travel Tech, ¿cuántas empresas hay que hacen como pequeñitas cosas para ayudar a esa parte operativa? Hay cientos, miles. A mí me enseñaron que los equipos hay que balancearlos. Tú, si tienes montado un equipo, coges a toda la gente que trabaja junto y dices, ¿cómo trabajáis en equipo? No decir cada uno por separado. Bueno, cuando esta persona está sola es muy buena. No, hay muchas cosas que la gente te habla mucho, te dice que van a pasar muchas cosas, pero no enseña nada. Show, don't tell. Enséñame cómo va a ser esto, qué tienes en la cabeza y demás, pero plásmalo, no lo dejes en palabras. Y para mí es el reto más heavy que tengo sobre la mesa de cómo decir, ¿cómo puedo entender que el servicio que vas a tener? Esto es By Humans, el podcast donde exploramos cómo los humanos estamos afrontando el nuevo paradigma digital en nuestras profesiones. Nos sumergimos en conversaciones profundas para entender el impacto de la tecnología en el liderazgo y las decisiones que están transformando las organizaciones. Buscamos entender cómo los líderes impulsan este cambio cultural y organizativo y cómo la inteligencia artificial y otras tecnologías, en definitiva, la innovación, están redefiniendo la forma en que trabajan, crean y deciden. Este podcast es posible gracias a High Experience, la consultora boutique de producto digital. Arrancamos. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de High Experience, en el que hablamos con líderes de digital que están trabajando, impulsando y accionando la evolución de las compañías y de sus productos digitales. Yo soy Pablo Franco, por si no me conocéis, seguramente me habéis escuchado o me habéis visto la cara en webinars y en otras cosas que impulso. Y para mí es un placer estar hosteando este podcast y hacerlo de la mano de mi pareja de baile hoy, que es el CEO de High Experience. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de hablar con Alex y profundizar en temas que, tengo muchísimas ganas de hablar. Por recapitular un poco, ¿cuál es el objetivo de este podcast? Como he dicho, hablar con líderes de digital, conversar tranquilamente, seguramente vislumbrar hacia dónde va todo esto, y por eso queríamos afinar muy bien cuál es el objetivo, porque si no nos podemos perder. El primero de todos, hablar del pasado de los perfiles, de estas entrevistas que vamos a traer aquí, saber, porque entendemos que la formación y la trayectoria de una persona es la que conforma quién es hoy. También hablar del presente, de los retos que tienen hoy en día, de cómo toman las decisiones a nivel estratégico y por qué las toman. Y por último, y no menos importante, hablar del futuro y entender que al final podemos equivocarnos, pero podemos prever hacia dónde va a ir esto del producto digital, que antes comentábamos, ¿no? Que ya casi es un sinsentido hablar de producto digital porque ya está inherente en prácticamente todas las compañías. No me enrollo más, doy la bienvenida a nuestro invitado. Me hace una ilusión increíble porque te conozco, pero nunca habíamos estado entablando una conversación en un formato como este. Alex Carrebajo, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros, estoy súper contento de estar aquí. Ya también os conozco hace un tiempo y estoy siempre cerca de todas las cosas que hacía hacéis. Tiempo que queríamos ya hacer una de estas entrevistas o charlar juntos y, oye, por una cosa o por otra, hemos hablado un montón, nos hemos visto incluso varias veces en algunos eventos, pero no habíamos tenido la oportunidad de sentarnos y ahora en esta nueva temporada pues queremos que seas de los primeros. Totalmente. Muchas gracias. Fundaste Connect Digital, donde ejercías de Design Ops y Product Design Consultancy. Has sido Senior Global Product Design y Design Ops en Nestlé, en Nespresso. Nada, o sea, ahí es poco. Y llevas 4 años siendo coach, además, y formador de Hero Camp, que son, de aquí enviamos un saludo. Buenos amigos. Buenos amigos de la casa. Finalmente, eres Head of Product en Sun Transfers. Creo que ahora hay un cambio de rol, luego nos cuentas. Esto es la vida en directo, ¿eh? Sí. Creo que lo supimos hace horas. Se ha quedado desactualizado el guión. Totalmente. Para quien no lo sepa, Sun Transfers es una empresa de transporte que ofrece traslados privados y compartidos entre aeropuertos, puertos, estaciones de tren y destinos urbanos en más de 500 aeropuertos en todo el mundo, sobre todo destinos de playa. Por lo tanto, yo creo que contextualizada la entrevista, podemos dar paso a la primera sección, que es esta sección del pasado, que la hemos titulado de Diseñador a líder de producto estratégico. ¿Te suena bien este título? Tiene sentido. Sí. Tiene sentido. Viajamos un poquito al pasado. Tienes como hemos apuntado, tienes un recorrido profesional fascinante. Yo cuando estaba repasando digo, vamos a estrujarle bien las neuronas porque queremos insights de valor. Y pues eso, esa realidad de la agencia creativa, yo también provengo de ahí, ahora estoy en producto digital, estoy en High Experience aprendiendo un montón y quiero saber
Habiendo trabajado tanto en startups como en grandes corporaciones, ¿qué aprendizajes te llevas de cada entorno? Por aquello que decíamos, ¿no? De que lo que he hecho en el pasado está presente en mi yo de hoy. Digamos que una cosa que cambió mucho con los años, fue hace 18 años, cuando empecé con agencias creativas y demás, sin un rol definido, hacíamos diseño gráfico. Un día estabas haciendo una web, el día siguiente estabas haciendo eventos y un poco eso fue moldeando también mi rol, ¿no? La diferencia con los años y demás fue un poco la especialización. Las agencias creativas de aquella época eran como agencias de publicidad con un enfoque más en digital a partir de cierto momento. Eso a mí personalmente me ayudó mucho porque, claro, cada día era un reto distinto de no sé qué hacer, cómo conseguimos esto, ganamos un concurso público de X, Y o Z, cómo lo vamos a solucionar, y eso ayuda bastante. Pero el cambio poco a poco fue como ir a diferentes universidades, ¿no? Yo salí de las empresas más creativas pequeñas, me moví a empresas más grandes. El caso de Hotelbeds para mí fue volver a empezar otra vez. Claro. Bueno, todo lo que aprendí en los otros 6 años anteriores lo borras y vuelves a empezar ahí. Un poco es el cambio de, no solo de sector, sino también del mindset y para lo que te contratan, ¿no? Entonces, el hecho de que yo haya tenido también agencia propia o haya hecho cosas por cuenta propia era porque había un nicho de mercado, una especialización súper fuerte, que también por el networking que hacía y demás conseguía moverlo. Pero algo queda, ¿no? En el pozo de... Siempre, no, claro, es esto. Pensad que a mí, si me preguntáis hace 7 años, yo era experto en CSS, en Design Systems, antes de todo el auge de Design Systems y esto, y yo decía, voy a dedicarme a esto el resto de mi vida. Y la evolución ha sido imparable. Vamos, cada año nos hemos tenido que ir adaptando todos, ¿eh? Claro. Nosotros también venimos construyendo agencias de servicio de 2008. Imagínate, también empezamos diseñando flyers. Exacto. Y a día de hoy estamos impulsando el crecimiento de compañías a través del producto digital, ¿no? Me gustaría saber, ya que has vivido los dos lados, ¿no? El lado de montar tu propia agencia, ¿no? y de querer identificar cuál es el valor que le puedes aportar a tus clientes, y ahora has estado bastantes años, ¿no? Llevas ya bastantes años en el lado de cliente, y entiendo que habréis colaborado, ¿no? Con agencias y outsiders. ¿Qué consideras que son las claves, ¿no? para que haya una buena relación entre un proveedor de servicios de ese tipo y una empresa que necesita, pues, a veces más velocidad, a veces un conocimiento externo, a veces más capacidad operativa? A mí siempre son sobre todo 2 cosas, que es la proactividad y transparencia. Hay una cosa que siempre me costó mogollón al trabajar con agencias y lo ves, gente que incluso considero amigos hoy en día por cómo conseguíamos trabajar juntos cuando estábamos haciendo esa colaboración con agencias y demás. Una cosa que costaba, sobre todo en etapas más del tamaño de Nespresso, digamos, o claro. así, costaba mucho encontrarte empresas que solo te hacían el típico... te pongo implants y te pongo gente dentro y ya está. Decía, bueno, el valor vuestro es que nos solucionáis un problema a corto plazo, pero si tengo un problema de verdad, no voy a llamar a esa puerta, ¿no? Claro. Entonces, a mí lo que me ayudó mucho era esta gente que acompañaba mucho más. Siempre teníamos como ciertos tiempos que nos dedicábamos también de hacia dónde va esto, dónde estamos yendo y demás. Bueno, parece que tenemos que aprender más de X, Y o Z. Y trabajábamos juntos en cómo se aprendían eso. Entonces había como esa forma de crecer en paralelo, que era porque nos aportaba mucho más y nosotros dedicarle tiempo a ciertos temas que sabíamos que iban a ser relevantes en cierto momento. Totalmente. Entonces fue un poco más de comer conectando así. Qué bueno. Y las que no conectaban eran las que de repente decías, sí, hemos trabajado con ellos. Sí. Poco recuerdo. Yeah. Sí, totalmente, muy alineado, ¿no? Muy alineado con que ese feedback, esas ganas genuinas de querer aportar valor son las que considero que deben marcar la diferencia de una relación así para hacerla fructífera. Sí, totalmente. Y a nivel de mentalidad, ¿cómo vives este cambio de pasar de ser más un brazo ejecutor, un diseñador, a un líder de producto? Hay una cosa que viene también natural, y creo que todos en los equipos tenemos gente que de manera natural sabes hacia dónde van a tirar. A mí el hecho de que me pasaba con el diseño era como
cómo se enfocaba en los equipos hace unos años. Ya incluso antes del Product Management, estoy hablando a lo mejor de 2016, 2015. El equipo de diseño quedaba relegado ni KPIs, ni métricas de negocio, ni cosas así. Era feature driven y decir, entrega la mejor experiencia de usuario porque mi título pone UX Designer, ¿sabes? Y dices... hay fuerte pensar que eso es ayer, realmente. O sea, que la evolución ha sido increíble. Sí. Entonces ese tipo de cosas creo que cambiaron un poco. Para mí una cosa que me ayudó mucho a crecer es hablar el idioma del negocio, que al fin y al cabo si tú estás en una empresa súper transaccional tienes que saber hablar de qué costes de distribución, cuánto cuesta atraer a gente, el lifetime value de tus usuarios. Hay ciertos conocimientos que tienes que tener y que tienes que poder expresar a tu equipo. Si tú no consigues aterrizar eso al equipo, ellos van a hacer... Bueno, hacemos 500.000 de requests al día con Google Maps y te preguntas, ¿cuánto cuesta? Ni idea. Vamos a hacer una aplicación nueva. La tecnología nos dice que vayamos por allí. No tienen ese conocimiento de decir, si vamos a hacer esto, cuáles son las partes positivas o qué coste van a tener acarreado. Qué implicaciones tiene y qué es viable o factible, ¿no? Claro, entonces en equipos de producto de hoy en día yo les pido un poquito más ese tipo de... No tienes que saberlo todo, pero sí tener esa sensibilidad. Para entendernos. Y hablando de personas y equipos y esta trayectoria, si miras atrás, entiendo que has tenido que contratar gente, tanto en tu etapa de fundador de agencia como en tus roles más de dirección de producto y demás. ¿Qué consideras que ha sido lo más relevante en un perfil que tal vez no era del todo, no tenía los skills técnicos suficientes, pero que le viste mucha actitud? O sea, ¿te has encontrado eso de decir, oye, contrato más por actitud que por perfil técnico? Hay sí, tampoco voy a hacer que sea como guts, ¿no? De que te sale de dentro de decir, voy a contratar a esta persona. A veces tienes que dedicarle un poco más de tiempo. Yo he hecho mucho de menos a Andrea Piluti, un manager el manager mío de Nespresso. Siempre que teníamos entrevistas, había entrevistas que íbamos juntos y había minuto 3 de entrevistas, ya nos estábamos escribiendo por Teams de para adentro. Claro. Porque ya te había generado buena Sí, porque buena vibra. Es una persona que cuando hablas con ellos ya te da quiero preguntarte más. Ya si hay una persona que te da esa sensación de que quiero saber más de la persona, dime cómo hiciste esto y consigue hacer ese storytelling está muy bien. Y sobre todo para temas de diseño, si tú consigues una persona que consigue conectar con eso, puedes ponerle cualquier reto que va a conseguir. Que la parte de sensibilidad para ti es muy importante. Súper importante, sí. Lo otro es más fácil. Si lo haces al revés, si contratas a alguien muy técnico pero con cero sensibilidad, tienes que tener en cuenta que vas a dedicarle mucho tiempo a esa persona para que pueda estar con el resto de engranajes del equipo y demás. Si no, es muy difícil. Para mí es un team killer. Tú metes a una persona en el equipo súper técnica y demás, lo que va a hacer es hacer override. O sea, es directamente coger al resto del equipo y decirle, quitaros de medio, lo voy a estar haciendo yo. Claro. Y esto no... A mí me enseñaron que los equipos hay que balancearlos. Tú si tienes montado un equipo, coges a toda la gente que trabaja junta y dices, ¿cómo trabajáis en equipo? No decir cada uno por separado. Bueno, cuando esta persona está sola es muy buena. Totalmente. Claro. ¿No? Y que los éxitos sean comunes y no individuales. Exacto. Obviamente entiendo que destacando cada una de las virtudes, ¿no?, de cada uno de los miembros en esa comunión para que todos juntos entendemos que podemos elevar por eso nuestras capacidades. Justo por eso es lo importante el balanceo de equipos. Tú imagínate que nos traemos una persona nueva. Esa persona a mí me cayó genial. Si trabajase conmigo directamente, lo pasaríamos en grande y conseguiríamos un mogollón de cosas juntos. Pero esa no es la realidad. Esa persona la vas a meter en un equipo con mucha gente que seguramente, en el caso de diseño, seguramente trabaje mayormente con no diseñadores. Entonces eso es muy difícil de decir que tomes la decisión solo desde tu punto de vista. Tienes que ver también cómo sería dentro del equipo. Para ir acabando el bloque de pasado, me gustaría saber qué te suma y qué te resta de emprender versus trabajar liderando un área. ¿Qué traes? ¿Qué te queda de añoranza de la parte de emprendimiento? Y también, bueno, ¿qué es lo que te motiva más de por qué sigues tantos años, ¿no? Más trabajando para terceros, liderando? A mí la parte de trabajar para terceros también me ayuda en cuanto a foco.
por el tipo de persona que soy y también los cambios de roles que tuve, que siempre intento extenderme todo lo que puedo, intentar entender de todas las cosas que pasan alrededor. Estando dentro de una empresa y el tipo de rol que tengo me ayuda a decir, bueno, voy a coger esto y a tope con esto. No, y siendo emprendedor, quizás en ese tipo de cosas siempre voy con hambre, voy buscando otros retos y demás. Nosotros lo hemos vivido, ¿eh? Y creo que toda la gente que ha emprendido, para mí aporta muchísimo en esa parte, ¿no? de creérselo, de comprometerse, de ser proactiva y que tal vez, oye, pues puede ser una buena reflexión esto que dices, ¿no? De que además le permites poner foco. No sé, Pablo, tú que has estado ahí en ese ámbito. Totalmente. Al final, primero el aprendizaje que implica tener otras relaciones, que eso siempre aporta muchísimo. Y luego lo que tú dices, ¿no? Establecer unos límites. Lo que sucede muchas veces cuando emprendes es que no existe el límite. El límite es tu cabeza, entonces está guay tener unos objetivos. Y en mi caso, sin querer hablar mucho de mi libro, tener un departamento en el que enfocarme, no estar con esa filosofía 360, de decir, un poco más y limpio el baño también, que ha sucedido, ¿no? Obviamente en las oficinas, ¿no? Pero a mí esa es la oportunidad que me da High Experience, ¿no? De evolucionar, pero también limitándome en el área de acción que yo puedo llegar a trabajar. Por cerrar aquí, me parece súper interesante lo que está saliendo, y ahora que ya eres líder de producto, hemos hablado de la parte de sensibilidad. Para mí, yo creo que intuyo o no intuyo, sino que estoy escuchando que es algo muy importante para ti, pero hay un par o tres de habilidades que tú consideras imprescindibles para poder liderar un producto. Sí, bueno, empezamos por la parte de data, sensibilidad con los datos y demás. No digo de que... Bueno, hay mucha filosofía, ¿no? Los OKRs y todo. No estoy diciendo eso, sino también saber un poco encauzado con lo que os dije antes. Si tú entiendes el contexto de todo lo que tienes alrededor, también el tipo de métricas que vas a tener o cómo vas a medir el success va a estar mucho mejor encauzado. Hay gente que sabe de datos, pero lo que hace de datos es enseñarlos. Eso no añade mucho valor. Es ok, ¿qué haces con ellos, no? Hay otra parte que me parece súper relevante, que es el show don't tell, ¿no? Hay muchas cosas que la gente te habla mucho, te dice que van a pasar muchas cosas, pero no enseña nada. Digamos un poco el cambio. También a lo mejor porque vengo de diseño, ¿no? Pero todo el equipo es show don't tell. Dime, enséñame cómo va a ser esto, qué tienes en la cabeza y demás, pero plásmalo, no lo dejes en palabras. Y last but not least, digamos, hay una cosa que la empatía por otros equipos me parece súper importante, y creo que dedicamos muy poco tiempo a entender cómo trabajan otros equipos, otros departamentos dentro de empresas. Hay esta idea de departamentos estancos. Se hablan de squads, se hablan de muchas cosas así, pero al final son como departamentos estancos que no conocen nada de las otras piezas de negocio. Yo soy bastante fan de que la gente se sienten, entiendan cuáles son tus procesos, qué haces, por qué vienes aquí y estás sentado con nosotros. Y creo que falta un poquito de eso, dependiendo de la gente, ¿eh? Hay gente de manera natural, conoce hasta el apuntador, ¿no? Pero hay otra gente que pasan 3 años en una empresa y dice, ni idea. Sí, intentar deshacer los hilos, ¿no? Y con ese ejercicio de empatía que creo que va siendo un común en las personas con las que vamos conversando en el podcast, ¿no? El intentar empatizar con los retos, con los puntos de fricción, ¿no? Y demás de los demás equipos y poder tener un punto similar al cual dirigirnos. Además que es una cuestión de destino-tiempo, a entender cómo trabajan otros departamentos, porque al final ese tiempo invertido va a ir en detrimento de vamos a ser más ágiles, vamos a trabajar mejor. Si te delego trabajo, también voy a invertir un tiempo en saber cómo delegártelo para que tú lo recibas bien y que puedas ejecutar. Todo este tipo de cosas se aprenden. Sí, incluso iría más allá. Tú al fin y al cabo en una empresa tú tienes que ganar el buy-in de mucha gente. No puedes decir que puedes hacer lo que quieres y ya está. Si tú quieres ganar el buy-in de ellos, tienes que ya haber dejado ciertos cimientos alrededor, de decir, estamos yendo hacia aquí. Y tiene esto que resonarte en la cabeza, no llegar frío y decir, ¿sabes? En los siguientes 6 meses va a pasar esto, esto y esto. La gente flipa. Claro. Entonces ese tipo de trabajo creo que los equipos tienen que estar bastante... Bueno, es ágiles, tienen que estar bastante... que no sean reactivos, que no esperen a que la gente vaya a ellos, sino que directamente se sienten con los demás, que haya este tipo de transparencia entre equipos. Está quedando bonito esto, ¿eh? Muy guay. Esta primera sección la cerramos ya, pasado,
pasamos al presente, en el que, bueno, vamos a intentar abordar los retos que supone. Hablábamos de qué cualidades tiene que tener un líder de producto hoy, pero claro, eso es muy bonito. ¿Cuáles son los retos que tiene liderar producto hoy? Hablábamos de que Suntransfer, que es la compañía en la que trabajas en la actualidad, opera en un entorno muy, muy competitivo. Por lo tanto, eso es ya de por sí un reto. Escalabilidad, conversión, sistemas internos, multicanalidad. Queremos saber cómo tomar las decisiones, porque entiendo que hay una parte de riesgo, ¿no? Y hay, obviamente, una parte de estrategia. ¿Qué dilemas tienes en esta estrategia y cómo se equilibra esto? ¿Cómo se equilibran las prioridades que tú tienes en el día a día? Y arrancamos con una pregunta como más holística, ¿no? Que sería la de ¿cuál es tu ecosistema digital? O sea, ¿con qué...? Sí, ¿cómo funciona Suntransfer? Un poco para los que no están acostumbrados a entender cómo funcionan estas herramientas, ¿no? Estos servicios, porque, bueno, tienen su qué, ¿no? Sí. Varias capas. Pues Suntransfer se empezó hace 17 años con un mail hecho en PHP, en una web que tú decías a dónde querías ir, a qué hora te recogíamos, y nos enviaba un mail a una cuenta y empezó así, ¿no? Entonces empezó como un canal B2C donde el momento del SEO fue genial. Fue el momento que tú, si querías posicionar un tipo de producto, era súper fácil. Con el paso del tiempo fue todo esto creciendo y, claro, los competidores que estabais hablando y demás, cómo es el mercado hoy en día. Tenemos el canal de B2C, tenemos el canal de B2B web, las típicas agencias de viajes y demás. Tienes marketplaces donde compites con otra gente por el precio. Entonces, si tu precio es un poco más caro que el de al lado y el producto es casi el mismo, van a comprar el producto de ellos. Claro. Entonces, hay como una complejidad ahí de este tipo de producto en destino. Imaginaros que viajáis mañana a un sitio en Egipto que nunca estuvisteis en Egipto. Pues este tipo de producto suele ser bastante interesante. Pero cuando comparas nuestro producto con los de al lado, dices, ¿cuál es el que escojo? Entonces, digamos que esa complejidad con los años fue mucho más latente, entonces tuvimos que ir abriendo otras cosas. Apareció la parte esta toda de B2B que os comentaba, APIs, hacer mucho más trabajo en destino. Como te conocen si vas a viajar a un sitio, pues a lo mejor ya deberían haberte conocido de otros aeropuertos, claro, donde estabas y demás. Entonces, toda esa multicanalidad y demás, hoy en día ya estamos en el punto de decir, bueno, vamos a empezar a hacer muchas más cosas en destino, y incluso mi parte, aunque sea más de producto digital, tengo mucho más conocimiento de lo que pasa en el aeropuerto hoy en día que hace 6-7 años en este. Qué bueno. Porque aquí entiendo que es una empresa que se le da más importancia a los partnerships con canales de adquisición que a la propia marca, ¿no? O sea, el que tú puedas contratar el servicio, ¿no? Como usuario, lo vas a contratar más como un cross-selling o un upselling, ¿no? de un motor de reserva de hotel, por ejemplo, más que tener en mi mente, oye, voy a entrar en la web de Suntransfer y contratar directamente. ¿O me equivoco? Sí, imaginad si planificáis vosotros un viaje, ¿no? O viajes con familia, cosas así. De cada 100 euros que gastas, ¿no? ¿Cuántos de esos dedicarías al last mile, ¿no? Claro. En el momento que llegas al aeropuerto del sitio. Depende del destino que vayas. Claro. Entonces, ahí es donde entra el juego nuestro. Entonces, si de todo ese dinero que has gastado, nosotros nos corresponde, digamos, una parte de ese quesito, ahí es donde entramos. Es muy distinto. Pero trabajáis más en canal, ¿no? En trabajar nuevos canales de adquisición, más que en posicionar la marca y haceros... Las dos cosas. De hecho, hay una cosa... Si veis la marca hoy en día, falta mucho por hacer, porque tuvimos que ir haciendo muchos estos canales que no tienen tanta visibilidad de, claro, marca y demás, pero esto viene. Esto es parte de mis objetivos y está ahí. Sí, sí. Recaen sobre... Sí, hay una parte de marca que es sobre mí y otra sobre el Head of Growth, que también otro chico es súper majo y estamos a la par con todo. Entonces, al fin tengo una persona también que decimos, bueno, esto lo haces tú, esto lo hago yo, y en el 20% del tiempo hemos solucionado el 80% de las cosas. Qué bueno. Sí. ¿Dirías que ese es el reto más complejo que tienes ahora mismo en la mesa? El reto más complejo que tengo, hay una cosa que le llamamos el muro. Vaya, el nombre es bastante... es bastante descriptivo, sí, ¿no? Que nosotros tenemos el hecho de comparar productos nuestros con los de la competencia y demás, no es muy claro. Y para mí es el reto más heavy que tengo sobre la mesa, de cómo decir, ¿cómo puedo entender que el servicio que vas a tener es diferente a los de la competencia? Porque lo son. Pero tienes que indagar mucho, tienes que hablar de
ya de SKUs a un nivel súper grande. Cada uno de esos productillos, ¿qué es? Porque el usuario habitualmente se enfrenta al problema de tener que elegir entre varios proveedores en el momento de reserva, en este tipo de servicio. Imagínate que si no conoces el servicio nuestro, Google o depende o directamente con la aerolínea que compraste o demás, es los servicios que te dan. Si son los servicios todos iguales, tú vas por precio. Por eso mismo, entonces, si solo vas por precio, el que me muestre más barato. Pero muchas veces no es algo que puedas hacer. ¿Y cuáles son vuestros elementos diferenciadores, ¿no? Porque yo ahora pienso, por ejemplo, en un servicio que yo uso mucho, pues es el parking en el aeropuerto, ¿no? Que podemos jugar un poco a lo mismo, ¿no? Decir, bueno, vale, pues aparcar el coche, ¿no? Que me lo vengan a buscar y demás. Pero bueno, cada vez más pues se empiezan a intentar diferenciar en estos marketplaces, ¿no? Como tú decías, con algunos elementos a favor de ventaja competitiva, ¿no? Pues no sé, no son más rápidos, tienen mejores opiniones, ¿cuáles son vuestros puntos de diferenciación? Por un lado, lo que es calidad de servicio y demás, drivers profesionales, gente que conoce el destino y demás. Por otro lado, el tipo de soporte si las cosas van mal, cancelaciones o... Si tienes un Uber y te cancelan el vuelo, no pasaría nada, no digamos el concepto de taxis y demás, pero el caso con nosotros los traqueamos. Si llega el vuelo más tarde, estaremos ahí. Entonces tenemos todo ese acompañamiento en destino mucho mejor servido, ¿no? Ahí es donde peleamos mogollón. Lo que pasa que con ese trabajo que hacemos, si lo buscas en la web, dices, ¿y esto dónde está? Es lo que te iba a decir, o sea, a nivel de producto, ¿cómo haces que eso se sepa, ¿no? ¿Cómo pones en relevancia esa diferenciación? Este es el reto, ese es el muro. Ese es el reto, ese es el muro. Ese es el muro. ¿Tenéis ya líneas de trabajo, cosas de las que ya te sientas orgulloso? Aún no me siento orgulloso porque hasta que veamos realmente cuál es porque vemos, sí que tomamos muchas iniciativas que nos ayudan a mejorarlo y demás, pero siempre encontramos algunas cosas que no digamos, bueno, vamos a iterar 700 veces sobre esto porque aquí es donde vamos a acabar rascando y romper eso. Entonces seguimos ahí en esa etapa exploratoria, sabemos que hay cosas de marca, sabemos que hay cosas más de loyalty, cosas de este estilo. Claro, porque entiendo que cuando trabajas con API es más complicado ¿no? Qué información mostrar en el lugar donde estás apareciendo, ¿no? Y si las coges tú. Claro. Porque una cosa que puede pasar es que normalicen todo el contenido. Y que digan que el tipo de producto que tienes tú es igual que entre todos esos y la única diferencia es realmente el precio. Ahí es donde entran también las negociaciones, entra un poco más el entender cómo lo van a hacer, también un poco... Lo que hablamos antes de con las agencias, la empatía, proactividad, de hacer un poco de roadmaps en común y cosas de este estilo, esto es bastante importante en este tipo de empresa también. Claro. Porque al fin y al cabo, imagínate, de una mega empresa, sin poner nombres, en general. Ellos lo que les interesa a nivel de transfers es si van a vender tu producto como parte de un cross-sell o algo así, es que no me baje la conversión de mi web por el cross-sell vuestro. Eso es lo primero de todo. Y la otra es que también tenga un attachment rate lo más alto posible. Entonces, si conseguimos hacer ese trabajo desde nuestro lado en ayudarles a ellos, es también trabajo que les quitamos, ¿no? Totalmente. Suelen estar abiertos a participar en ese feedback, en ese crecimiento conjunto, o más bien hay que perseguirlos. Aquí depende. Hay una cosa que me gusta mucho también del equipo nuestro de sales. Son súper... también esto es de transparencia, hacemos todo juntos y demás. Y hay muchas veces que sale bastante bien esto. Que es vamos a la par y demás. Y aprendemos... Yo cuando aprendo el producto nuestro es sentándonos con estos partners que estoy hablando o directamente con los suppliers en destino. ¿Quieres saber cómo son las operaciones? Bueno, vete a Mallorca. Claro, porque también entiendo que ahí, de ese lado... También hay demanda de mejora de producto, de tecnología y demás. O sea, por ahí tienes una demanda y tienes otra demanda por el roadmap propio de la compañía. Sí. ¿Cómo balanceáis eso? ¿Cómo lo priorizáis? ¿Cómo... Hay algunas cosas que hacemos globales y lo que pensamos son soluciones globales y demás. Y estas son las que suelen pasar bastante rápido. Sí que hacemos algunas cosas, no diría ad hoc, porque al fin y al cabo esto queda dentro del producto como parte del producto y demás, pero sí necesidades que vemos de ciertos partners que decimos, bueno, vamos a pasar por aquí, lo vamos a hacer porque es la única manera de o conectarnos con ellos o trabajar con ellos o cierto tipo de operativas. Y merece la pena, entiendo, ¿no? Y merece la pena. Y hay otra que eso también nos prepara para otros partners.
Claro. La gente no hace esto porque me apetece a mí, voy a hacer X, Y o Z, ¿no? Imagínate OTAs o cosas de este estilo, que al fin y al cabo tienen muchos productos que están vendiendo ahí. Muchas decisiones que toman y intentaron estandarizarlo para poder conectarse con los máximos posibles. Y ahí es un poco donde trabajamos. Hemos llegado a hacer tiers, a pensar, bueno, los que son más tecnológicos van por aquí, los que son menos tecnológicos por aquí, y los que funcionan con JPGs en WhatsApp, con lo que va a pasar en la operativa del día, también tenemos que contemplarlo. Claro, no, es que forma parte de ese ecosistema también. Sí, sí. Yo sé que tú eres diseñador. Sí. Vamos a tratar de sintetizar este muro como si tuviésemos que hacer un clip de 30 segundos. Ese reto muro, ¿cuál es? Nos hemos extendido un poco, ahora quiero bajarlo, quiero sintetizarlo. Esa es toma de decisión, porque es entero el por qué decidir escoger un producto sobre otro, cómo es este servicio y por qué este es el servicio que tenemos que escoger. Es todo el tema de comparación, es lo que llamamos lookers to shoppers. Uh-huh. Yo estoy mirando algo, he tomado la decisión de que este es el producto que quiero. Ese clic es el 80% de nuestro trabajo. Sí, sí. Gracias por la síntesis. Cuéntanos cuál es esa mutación de rol que has tenido, esa evolución de rol y cómo la tecnología y el diseño cada vez se están acercando más en SunTransfers. Sí, bueno, un poco por mi background también, diseñador, luego fui developer, luego esto de producto vino como de regalo a lo largo de los años y lo de product design. Para mí fue más unificar, digamos, todas esas áreas por la necesidad que hay de negocio detrás, ¿no? Tú si juntas a gente para trabajar todos juntos fue para conseguir un objetivo de negocio. Entonces el hecho de todos los roles que están ahí implicados a mí siempre me motivó, daba igual el rol, que hay que hacer más de una cosa que de otra. Como si lo único que tienes que hacer es traerle cafés a tu compañero para conseguir un objetivo. Si ramamos todos juntos me da un poco más igual, digamos, tus hard skills que tienes del pasado, ¿no? Porque has pasado de director de producto a cuál es ahora yo soy Head of Product and Tech. Llevo también la parte de tecnología. Pero por esa, es para juntar filosofías, no es... Obviamente no voy a hacer el trabajo del equipo de DevOps y estar hablando de infraestructura en Amazon. No haré todo ese trabajo, pero sí, digamos que cómo va a conectar todas las patitas, sí que voy a estar trabajando en esto. ¿Cómo crees que se lo toma esto un equipo de tecnología? ¿Que alguien de diseño más con una visión un poco más idealista, ¿no? Y no tan, a lo mejor, a veces tan cuadriculada ¿no? Habían utilizado de serrucho, ¿no? De estar diciendo no por aquí, ¿no? Que se nos complica el roadmap o la inversión de tiempo que hemos tenido en tecnología. ¿Cómo llevan el que tengan un líder más con visión? Aquí la mayor diferencia es también cómo estructuras el equipo. Hay una cosa que sí, que hablando con ellos, ¿no? Los primeros one-to-ones de, mira, va a pasar esto, ¿cómo vamos a hacerlo? Una cosa que salió súper clara es de, pero tendrás tiempo. Entonces, pero la idea detrás de esto es montar una capa intermedia, montar un equipo que puedan juntarse en esto. Ya no estoy hablando de product tríos y montar unidades funcionales o tribus, squads, pero sí tener una capa de equipo que pueda gestionar todo eso. Y yo lo que les ayudaré es a conectar todos los puntos. Al cabo, en leadership esto debería ser, ¿no? Claro. Aterrizar te voy a mirar las pull requests. No es eso. Interesante ese dilema. Sí. Juntar filosofías, pero también limar fricciones, ¿no? Exacto. Entiendo que ahí está el reto entre las tres patas. ¿De dónde ha surgido esta iniciativa? ¿Ha sido algo más del área de producto, diseño y tecnología, o es algo más que viene de estrategia de negocio global? Fue un poco un mix. Esto lleva un tiempo ahí hablándolo y demás, pero veíamos esa necesidad súper clara. Tanto a nivel con la gente de la Head of People y con el CEO, un poco estábamos pensando de cómo podíamos aligerar un poco, digamos, ese tipo de carga cognitiva, tiempos, pensar más en el equipo como equipo, todos ellos, y no por departamentos. Hay una cosa que nunca me gusta de las empresas, y esto en general lo veo que le pasa a toda la gente por ahí, sobre todo cuando la empresa es más grande. El hecho de que tú cada año tienes como para contratar a 2 o 3 personas más y te lo dejan así como súper abstracto, decir, ¿y por qué? 2 o 3 porque sé que voy a tener trabajo para ellos y sé que hay necesidades y demás, pero cuando se hace ese tipo de budgets, a los equipos se les aterriza como súper abstracto, es números, son FTEs. Sí, claro. Y a mí ese tipo de cosas me cuestan mucho. Prefiero pensar en coste de empresa y decir, con el coste de empresa, ¿qué hacemos?
Y hay ciertas cosas de hoy en día, que es en cuanto a temas de sueldos y demás, que hay como muchos cortes en esto, pero al fin y al cabo, si lo pensamos como equipo, a mí me resulta mucho más fácil. Digo, hay X amount of money, hay X cantidad de dinero para hacer este tipo de cosas y qué conseguimos con ello. ¿Qué retorno va a traer? Exacto. Es un poco, o sea, yo no sé si SunTransfer a día de hoy se considera más una empresa de servicios o una empresa de travel tech, ¿no? De tecnología aplicada al sector de viajes. Porque hemos leído, ¿no?, que hay se menciona públicamente y demás, ¿no?, que como visión de la compañía, ¿no?, el marketing vuestro que tenéis un discurso muy de transformaros digitalmente, ¿no? O sea, el construir hacia lo digital, ¿no? Y nos gustaría saber cómo estáis a nivel de deuda técnica, de legacy, ¿no?, de roadmap, de esa evolución, ¿no? Si es algo que, oye, está fluyendo, consideras tú que se está haciendo a un ritmo adecuado, o si realmente hay un compromiso de tener que apretar más. Aquí hay toda la parte del legacy que tenemos y demás, eso es lo que podemos ver. Es fácil, siempre pongo el ejemplo de la web y cosas que tenemos ahí. Hay mucho legacy. Y esto es donde estamos también poniendo, digamos, el budget detrás de todo. Cada vez que hacemos ciertas cosas, cambiarlas, otras empezar de cero, y también, sobre todo, con temas de conectividad hoy en día. Si vamos a hacer temas de conectividad como una empresa mucho más madura, no vamos a utilizar ninguno de los sistemas que tenemos hoy en día. Montamos todo eso como lo haríamos en 2025. Entonces, a nivel de inversión, sí que está la inversión ahí detrás de la empresa en hacer todo esto. Obviamente es un negocio en movimiento, no puedes apagas fusibles, cambias todo y vuelves a empezar al día siguiente. Entonces, ese tipo de cosas la estamos un poco balanceando, qué cosas son más largoplacistas, que estamos haciendo mucho trabajo en ellos. Temas de conectividad, os puedo decir todo lo que pasa ahí, todo eso es donde estamos haciendo mucho hincapié, y luego vendrán todas las cosas más a nivel mercado. Una cosa que podemos ver del B2C nuestro, estamos trabajando mucho en qué tipo de información gestionamos de nuestros usuarios, qué información no, sobre todo en este mundo cookieless y demás, claro, cómo lo trabajamos y demás. Ahí también hemos invertido bastante. Claro, porque vosotros con tantos canales de adquisición tan difuminados, ¿no? ¿Cómo traqueáis la experiencia del cliente, ¿no? ¿Cómo medís qué es lo que está sucediendo, ¿no? Desde el punto en el cual contratan el servicio fuera de vuestra web, porque en vuestra web entiendo que podría ser más fácil traquearlo, ¿no? Pero que fuera pues a través de un partner, y cómo después está sucediendo ese servicio en destino, ¿no? ¿Cómo manipuláis esta información y cómo gestionáis estos datos para extraer insights que os sirvan para tomar direcciones adecuadas? Esto históricamente se hacía muchísimo offline. Y una parte del trabajo súper grande de SunTransfer, incluso nuestro Customer Service es genial. Tenemos un Customer Service que además tiene súper buen recibimiento por parte de los usuarios en cuanto a resolución de problemas y demás. Pero aún así hay una parte de Customer Service súper grande. Cosas que pasan offline. Tú llegas a un aeropuerto, pasa algo mal, ¿qué pasa ahora? Claro. Entonces, cosas que estamos mirando, y de hecho, antes hablabas de Travel Tech, 2 semanas estaré en Londres en el Travel Tech Show. Uno de los temas es todos los temas de flight monitoring, cosas más, automatización de este tipo de sistemas, es lo que estamos echando un ojo. La ventaja que tenemos es que cuanto menos legacy tienes en ese tipo de problemas, es más fácil de implementar. Claro. Entonces preferimos a nivel operacional invertimos por ahí, y a nivel digamos más estratégico, growth y demás, con toda la parte del chico este que os mencioné antes de growth y demás, estamos trabajando más toda la parte tecnológica de la per funnel y porque demás. ¿Cómo resumirías vuestra estrategia de growth actualmente? Todo y que no estás liderando tú, pero entiendo que influyes directamente, ¿no? Hay 2 cosas que estamos trabajando mucho, que es digamos, todo el Customer Life Cycle, ¿no? De Lifetime Value. ¿Cómo podemos llegar a tener un dato seguro de Lifetime Value? Y cómo podemos hacer predicciones sobre eso. Es como las 2 cosas que estamos trabajando. Si nosotros tuviésemos información sobre el mercado a la hora de analizar datos y lo que podemos esperar el año que viene, será mucho más fácil de decir, bueno, ahora es el momento de viajar a X destino. Uh-huh. O este año la gente de Alemania dejó de viajar a Turquía. Estoy poniendo, pues, ¿qué hacemos con eso? Es mejor saberlo de antemano antes que decirle a Google, no te preocupes que este año vamos a gastar X millones en ads y a ver qué pasa. Entonces estamos trabajando mucho en esa parte, es upper funnel,
y toda la parte del lifetime value de todos los datos que tenemos del usuario en todos los touchpoints con nuestra web. Me estoy adelantando un poco a la parte más de que hablamos de futuro, pero traigo ya la IA, que estaba tardando la IA en sí, llegar. Sí, es que ya ¿no? Tenemos la duda si es pasado, presente o futuro. La estáis utilizando, entiendo, para, no sé, en esta parte de manipular el dato, ¿no? De entender, de hacer previsiones. Sí. ¿Se está utilizando ya o todavía no? Sí, tenemos cositas hechas a nivel de operaciones interno y demás, pero donde estoy... Mi pasado de diseñador aquí... pero hay una cosa que sé que quiero hablar, que es lo que... A nivel de diseño hay una cosa que me cuesta aún con el vibe coding. Me gusta y yo en el día a día hago todo... Esta parte de show don't tell, claro, ahora prototipo... Está al alcance casi de cualquiera. Claro. Si son dashboards, ShadCN y no sé qué, y en 5 minutos estoy enseñando cosas que digo, vamos por aquí. Justo estoy en conversaciones también con Vercel y otras para decir cómo podemos hacer algo que pueda ser production ready. Si nosotros utilizamos estas herramientas de vibe coding, yo quiero también engancharlas con todos los sistemas de backend nuestros. Entonces, ahora que estamos haciendo todas estas cosas en Destino y demás, digo, yo no quiero poner... Si traigo diseñadores para hacer esto, no quiero diseñadores que me hagan dashboards uno detrás de otro. En el caso de gestión de backend y demás, no va a haber CMS para gestionar esto lo haremos a base de prompts y evolucionar aquí. Lo que pasa es que no he visto nada, no he visto ningún producto aún que esté bien enlazado a esto. Claro. Y para mí el reto personal es hacerlo ahí. Porque también por el tipo de inversión que podemos hacer nosotros, una empresa no tenemos un budget ilimitado, digamos, claro, por decirlo. Digo, aquí podemos hacerlo y no tenemos cero riesgo. ¿Crees que tu equipo está preparado para abordar esta nueva realidad de cambio de paradigma, tanto a nivel de diseño como tecnológico? Sí, el equipo que tenemos actualmente, sí. A nivel de mercado creo que estaremos fuera si no tomamos ciertas cositas, ciertas dinámicas de trabajo y demás. A nivel de mercado vuestro, de sector o en general. Y en general. Yo lo estoy pensando también... Bueno, una cosa que yo vivo bastante, vivo en Barcelona hace casi 10 años y creo que la comunidad de Barcelona, de cierta manera, todos los que hemos trabajado por aquí, de algún momento hemos trabajado con otra gente que está alrededor y demás. Si vemos que esa comunidad no evoluciona y no toma ciertas medidas, que sean más... software factories y eso estará todo fuera. Seguirán existiendo, ¿eh? No voy a decir, bueno, ahora muchas de las compañías que solo hacían features y demás, eso desaparecerá, pero sí que es mucho más fácil ahora. Se tarda mucho menos. Y cuando no hay datos detrás y ese ir a machaque, es alucinante. Totalmente. Sí. ¿Cómo va a impactar esta evolución en toda esa inversión? Yo siempre me pregunto, ¿no? Toda esa inversión que se ha hecho en tecnología, ¿no? Hasta ahora. Claro, hay muchas veces que puede llegar un player nuevo, A-First, ¿no? A-Born, y plantarse con una solución tal vez más eficiente que la tuya, o haciendo un negocio que a lo mejor para ti no era tan rentable por lo que suponía, y que ahora con inteligencia artificial se puede hacer mucho más eficiente. ¿Crees que hay amenaza en ese sentido? Creo que hay amenaza a la hora de moverse más rápido. Y sobre todo, piensa el tipo de sector que tenemos nosotros. Hable de partners, hable de suppliers, hable de cosas de conectividad y demás. Si tú te puedes mover más rápido y tú le puedes dar mucho más servicio a toda esa gente, obviamente te posiciona muchísimo mejor. Si ahora mismo tú te ves atado simplemente porque no puedes, digamos, como entrar en esas dinámicas de trabajo con ellos, de facilitarles y demás, en algún momento podría estar out. Y de hecho, una cosa que cuando hablamos de Travel Tech, ¿cuántas empresas hay que hacen como pequeñitas cosas para ayudar a esa parte operativa? Hay cientos, miles. Sí, totalmente. Oye, ya que hablábamos antes de datos, me gustaría pues que nos hablaras de métricas que te obsesionan. Tal vez que te obsesionan ahora y las que te han dejado de obsesionar. ¿Qué se te viene en mente? Yo siempre fui un fiel seguidor del conversion rate por el background que tenía, ¿ok? Hoy en día lo veo mucho más diluido porque el conversion rate también puede ser que el cambio de sesiones cambia mucho, pero todo el tráfico que tienes es de mucha más calidad. Conversion rate para arriba. Genial. Pero las sesiones bajaron tanto que... Claro, que al final entonces, hay que poner foco, ¿no? Claro, en adquirir antes que en convertir. Sí, entonces estoy haciendo todo este análisis ya desde hace unos años de lookers to shoppers, shoppers to buyers. El hecho de decir el producto que tienes delante de mí entiendo lo que es y tomo la decisión de intentar comprarlo
y luego acabar de comprarlo. Esa es como la métrica fácil de e-commerce, ¿no? Y luego estoy con Juan, el que os comentaba antes, lo de lifetime value. Si conseguimos perseguir eso y conseguimos seguir bien el dato, también, digamos, toda la parte de marketing, decir, ¿cómo podemos saber que la persona que entró en nuestra web ahora entra simplemente logueada con Gmail, ni siquiera aceptó lo de las cookies y demás, pero podemos decir, tú parece que vas a comprar hoy. Con eso también los targeteas de una manera completamente distinta a nivel de CRM y demás. En algún otro podcast, e incluso ahora mencionabas alguna línea por este lado, hablabas del no cliente, ¿no? De aquellos que no te compran. Uh-huh. Y aquí todavía se complejiza más el hecho de querer entenderlos, querer saber el por qué no te compran o por qué todavía no te han comprado. ¿Cómo trabajáis en esto? Y si es que trabajáis en ello y obviamente destináis un presupuesto, ¿no? Un tiempo, ¿cómo se argumenta esto a negocio? Para mí esto, acabas de decir justo la parte más dura a nivel de data, porque también estuve con el equipo de data hasta ahora llevándolo. Ahora lo separamos un poco vale. Con este cambio de rol, pero fue la parte más difícil porque la empresa era súper transaccional. El dinero que se miraba era, siempre le hago el chiste, el dinero del banco. Sí. Si miras el dinero del banco y dices, voy a analizar esto, claro, te quedas con una parte de la película súper pequeña. Claro. Si tú lo que haces toda la parte de behavior y demás, y lo juntas eso con la parte transaccional, tienes una película muy distinta. Fue lo más difícil del año pasado. Ahora que hablamos de la cosa más difícil, fue hacer entrar todo, ayudar a la gente a seguir todo ese hilo. Claro. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Qué acciones habéis llevado a cabo? Hacemos un single source of truth. Juntamos básicamente todos los datos de toda la, digamos, analytics y compañía, data layers y demás, con todos los datos que teníamos de Power BI. Entonces montamos todo eso junto. Entonces ahora puedes hacer como ese breadcrumb, ¿no? De esas miguitas y seguirlas todas. ¿Y ha sido algo que el negocio ha entendido como valor? Sí. Hay una parte que tenemos aún que ver más, es cómo hacemos esto más allá en el mundo de B2B, temas de APIs y cosas así, pero en el tema de B2C si no hacíamos esto, básicamente era como tiros al aire, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Para allá. Claro. No teníamos el seguimiento completo de esto. Es que cambios de trends, todo. Claro, quiero profundizar, me interesa profundizar en la parte sobre todo de cómo argumentar, cómo vender esas inversiones que van más allá del conversion rate, ¿no? De cuánto vendemos o cuánto dinero hay en el banco, como tú decías, ¿no? Porque creo que es un reto común en personas que están liderando áreas como la tuya, ¿no? El decir, oye, cómo, por ejemplo, ¿no? Pues en producto la personalización de la experiencia, ¿no? O la recurrencia de compra, esa sí que está más cerca, ¿no? Del dinero que está en el banco, ¿no? Pero como la personalización son focos a los que hay que ponerle dinero, tiempo, esfuerzo, ¿no? Y para el cual hay que destinar presupuesto, pero a lo mejor los resultados no son tan a corto plazo, ¿no? ¿Cómo lidiáis con esto en vuestro roadmap? No sé si lo trabajáis de una forma estratégica o es algo que ya está dentro de la optimización o mejora continua. Hay una parte que también es un poco de ADN de empresa y demás, que es toda la parte más de audiencia. ¿Qué audiencia nos estamos refiriendo y cómo de grande es esa audiencia que va a cambiar esto? Entonces, si tú tienes la audiencia presente, decir, si lo conseguimos, aquí podremos optimizar algo, está bien. Pero sabemos que hay cambios que hacemos que no es para todo el mundo. Directamente, obviamente, imagínate cambios a buses de 56 plazas. No es lo mismo que si te vas con tu pareja a un sitio, ¿no? Claro. Esto es un poco distinto. Entonces, a nivel de optimización y cambios y decisiones que decimos que son más largoplacistas, a veces lo hacemos por el tipo de audiencia que podríamos tener ahí. Y eso también te da un poco de sensibilidad, es decir, al resto del negocio porque lo estamos haciendo. Entiendo que el negocio sí que valora bien el ampliar esas audiencias. Claro, es atractivo para ellos, ¿no? El saber que pueden llegar a otro tipo de gente. Sí, y incluso nosotros somos parte de una empresa más grande ahora, que se compró hace unos años, que luego se compró por otra empresa. ¿Okay? Y tenemos un poco de visibilidad de las mentalidades, digamos, de la mentalidad de aquí, de la mentalidad de UK y la mentalidad de Singapur. Y que aunque digamos que no es la empresa más... obviamente son empresas que tienen cierto tipo de nivel de conservadurismo y demás. Y aún así son bastante straightforward, es decir, no, esto es el tipo de márgenes que manejamos, esto es el tipo de cosas de crecer. Si esto no te va a dejar crecer, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué hay que poner encima de la mesa para cambiar ese trend? Esto está bastante acompañados. Interesante.
creo que tenemos que saltar de, sí. ¿no? de momento lo temporal. Lo cerramos con una última pregunta. Igual que hemos hablado de clientes y no clientes, cada uno tiene su valor, también hemos hablado de muchos aciertos, estoy escuchando mucho acierto. Vamos a hablar de un error, que al final los errores nos hacen aprender. ¿Qué error reciente o qué decisión no correcta reciente te ha hecho replantear tu forma de hacer producto, de trabajar producto? Hay varias. No, pero con una me conformo. Sí, no estoy. Hay una cosa que sí que cambió mucho la mentalidad y fue irme demasiado cuando hablaba de explayarme con otros equipos y demás, de intentar conectar todas esas piezas. Llegó un momento que lo que estaba haciendo eran muchos trabajos de otra gente que había alrededor y demás. Y esto a nivel de producto se dolía porque realmente lo que estaba intentando hacer era como prever lo que trabajaba otra gente dentro de la empresa y demás, y le estaba metiendo esto también al equipo. Entonces lo que trabajé más con el equipo fue intentar hacer que esa gente tomase un asiento con el resto a la hora de tomar decisiones. A nivel de producto cara al público, digamos que creo que tomé una mentalidad muy B2C porque es lo que a mí me motiva mogollón. El e-commerce de decir cómo fueron las ventas ayer, me flipa. Claro. Pero eso en muchos temas de B2B es más largoplacista. Y creo que tomé decisiones cortoplacistas a cambio de que esa parte largoplacista sufriese un poco más. Tuvo que cambiar un poco el mindset. Agradecemos la honestidad, ¿no? Que al final también eso nos enseña mucho, ¿no? Que los errores nos hacen aprender y tomar mejores decisiones. Cambio de tercio. Vamos ya al último bloque. Os voy a pedir ser muy concisos porque estamos un poquito por encima del tiempo que teníamos previsto, pero aún así es el reto, otro reto que tenemos aquí, ¿no? Ser concisos, tener muy claras las ideas. Vamos a hablar de visión, de decisiones y de lo que viene, como comentábamos al principio de todo. Y yo te voy a preguntar, ¿qué gran oportunidad ves por delante? Algo que te entusiasme. Hablabas de lo que más te gusta, de lo que más te flipa. ¿Qué es lo que crees que viene y que te entusiasma? Bueno, no quiero sacar el tema siempre del AI y demás, pero justo el AI... No nos queda otra. Es el hecho de plasmar ideas en 5 minutos. Una cosa que siempre cuesta es el poder empezar a hacer algo. Y ahora es, ok, eso es brutal. Quizás también para salud mental es genial. Muchas veces te sientas imposibilitado a hacer cosas y ahora esa barrera ya no existe tanto. Te ves imposibilitado, me va a llevar tiempo y luego tengo que hacer esto. Empiezas a hacer como un árbol mental de todas las cosas que tienen que pasar para hacerlo y ahora ya no existe. Sí, creo que también te da mayor capacidad para buscar esos buy-ins internos, ¿no? Que decíamos de decir, poder construir algo, un prototipo realmente funcional en media hora y enseñarlo internamente de cómo, ¿no? Pensar más visualmente, ¿no? Sí, hay que también enseñar un poco a decirles que eso no es el Claro. Bueno, pero ya nos lleva pasando, a los diseñadores nos lleva pasando toda la vida. Te iba a decir. Los de enseñar prototipos en blanco y negro y todo este tipo de cosas. Y decir, total, bueno, exacto. Sí, ya los llevamos viviendo, siempre es otra más, ¿no? Y en esa línea, ¿qué perfil crees que será clave en los equipos de producto en los próximos 2-3 años, precisamente por hacia dónde vamos? Para mí van a haber roles un poco más mixtos. Lo que va a dejar, por eso a mí me gusta lo de tener un equipo pensando en producto, tech, diseño. No es como hace años tan estanco de el diseñador diseña y ya está, o el de producto... Bueno, cuando el de producto diseñaba nos echábamos las manos a la cabeza o cuando la gente sabía acercarse más a la parte de código. Creo que ahora mismo va a estar aún incluso más diluido. Antes hablábamos, ¿no? Que justamente una de las preguntas que te queríamos hacer y que ya respondías y que con esto va en esa línea es eso, ¿no? Esos equipos multipotenciales, ¿no? Es decir, oye, cómo un mismo equipo va a poder estar trabajando tanto en la parte más estratégica como en la construcción casi en paralelo, ¿no? Y creo que ya le estáis dando esa forma, ¿no? Yo te voy a pedir ahora, para que sabemos que también tenemos audiencia, ¿no? Que se está preparando para salir al mercado, ¿no? O que se está incluso formando para cambiar de rol. ¿Dónde crees tú que debería apuntar esas personas? O sea, ¿en qué skills crees que deberían ser fuertes para el mercado laboral dentro de 1 año, 2 años, 3 años? Dependiendo del tipo de empresa que quieran ir. Ok, eso siempre hay que tenerlo claro. Pero para mí, por el tipo de empresas que quiero y demás, dato mata relato. Todo esto de poder enseñar datos y poder hablarlos y entenderlo.
tener intereses sobre los otros equipos, que esto lo hablé bastante. Esto para mí es súper importante. Saber cuál es lo que le preocupa al departamento de al lado es súper importante. Y un poco, aún así, tener cierto tipo de especialización. Hay unas cosas que estoy hablando de saber mucho de los demás, pero no significa que le hagas el trabajo a todos. No es el hecho de que tú, por tener el hecho de decir, bueno, sé de los de desarrollo, acabas siendo un product manager que lo único que haces es gestionar developers. No es para lo que se te contrata. Estas ideas de un poco el agile viejuno, ¿no? De simplemente son developers que están trabajando para un product manager. Ya no existe eso. ¿Y dónde queda el UX? Esto ya no es un rol solo. A mí por eso dejé de llamarle UX a los UX designers, por el hecho de product design, porque va mucho más allá del equipo que tienes tú. Tú vas a intentar tener la mejor experiencia, sea lo que sea, a nivel ya de CX y todo esto, a nivel del servicio entero, y tú vas a intentar ayudar dentro de las áreas que te tocan, digamos, de los journeys que puedes trabajar, de cómo puedes mejorar todo esto y demás. Es quizás la parte que queda como siempre como mucha más duda. ¿Cómo medimos el UX si tú solo te dedicas a un cuadradito pequeño, ¿no? Pues depende también de la información que tengas, de que sepas de cómo es el resto de los journeys, service designers hoy en día, cómo conectar ese tipo de roles. Es que hemos vivido en cuestión de 1 año y medio un cambio de paradigma brutal, ¿eh? De vender la hiperespecialización, ¿no? De que para encontrar un buen trabajo tenías que ser el mejor en algo, ¿no? UX writing, researcher, product designer con sus matices. Y ahora es como que eso se da la vuelta, ¿no? Se gira. Sí. Bueno, yo siempre pensaré que la gente que hace buen UI design, hay muy poquitos dentro del mercado comparado con... Esto es una cosa que cada vez lo siempre es la finalidad, ser muy bueno. Ser muy bueno en eso. Si lo consigues, si eres el mejor visual designer del mercado, no te preocupes, vas a tener... Pero creo que también va a mutar, ¿no? Y va a cambiar el perfil. Porque ahora un visual designer tiene que ser muy bueno con las herramientas, ¿no? Tiene que ser muy bueno con el pixel perfect para poder crear ese componente, la base, ¿no? de ese componente o de esa paleta o lo que fuera. Y creo que a futuro todo eso, toda esa parte más puramente técnica, creo que se va a autoconstruir. Donde está es la capacidad de ser lo suficientemente crítico, ¿no? Con lo que quieres hacer o con lo que te está devolviendo el sistema para tú matizarlo o construir lo que tú tienes en tu mente como buen técnico, ¿no? Pero que va más allá, ¿no? Hombre, si tienes una pieza de self-service, si tú tienes un skill muy bueno en algo y tienes la capacidad de no saber mucho de otros temas, pero los puedes construir igual, eso es genial. No tienes que especializarte en prompts para hacer ciertas cosas el visual designer que hemos hablado hoy en día. Para darle a ese diseño vida no te va a costar tanto. Y no tienes que ser un experto en prompts, como decía. Claro, pero en cambio sí que tienes que tener la parte más estratégica, creativa, ¿no? más desarrollada, porque creo que ahí es donde, no sé si piensas lo mismo, pero creo que ahí es donde va a estar el valor, ¿no? Ser crítico, saber elegir, saber, o sea, el no conformarte, ¿no? El decir, oye, vale, ¿no? Ahora nos pasa mucho que lanzamos un prompt, sea para lo que sea, ¿no? Y es, vale, pues ya lo tengo. ¿No? Sí, es que además, donde salen las cosas buenas de verdad es cuando profundizas, tienes fuentes propias, contrastas, iteras, vuelves a iterar, ¿no? Un poco, bueno, al final es lo que venimos haciendo, ¿no? Sí. Durante todos estos años, ¿no? La iteración en la mejora continua es donde está la excelencia, ¿no? Pero claro, como ahora todo es tan inmediato, donde, oye, tengo que entregar algo, lo prompteo, copio, pego y ya está, creo que ahí es donde está el valor, ¿no? En ser crítico con eso, profundizar, y ahí es donde creo que ya no solo el visual designer porque algo, valga la redundancia, muy visual, ¿no? y se va a ver mucho, ¿no? Pero creo que en cualquier tipo de perfil tiene que tener esa capacidad. Sí, ya no solo los perfiles que estamos hablando ahora, ya no hablamos producto, diseño y tecnología. Claro, estos perfiles, estos tienen que subirse a la... Claro, toda la toma de decisiones, esto lo hablamos también a nivel interno con otros equipos más de operaciones y demás. Claro, esto es lo que ellos tienen que empezar a tener un poco más de crítica también, de cómo quitarse ese tipo de cosas que son súper automatizables, o a la toma de decisiones, que la toma de decisiones está ahí, pero no necesitan un developer para que se lo haga. Porque ¿cómo crees que se va a ir dando el hecho de, ¿no? a nivel de negocio, la inversión
en esas áreas que desde, un poco a veces desde la lejanía, se pueden empezar a ver como, bueno, pero si es que si ahora la IA os lo hace todo, ¿no? ¿Qué cambio de paradigma puede llegar a haber por la gente a lo mejor más idealista que desde la distancia lo simplifica, ¿no? A mí me gusta pensar que esto no sé quién se lo escuché, ya llevo como 6 meses por ahí, de que lo que te va a diferenciar en el mercado con la IA son los datos que tú guardas, porque el resto de datos son accesibles para el resto también, ¿no? Entonces, si tú consigues que tu empresa tenga los datos guardados suficientemente buenos para poder activar ese tipo de equipos, vas a poder darles herramientas que les hagan, digamos, destacar dentro de sus áreas y demás. Creo que hay un trabajo también de fondo, digamos que los equipos de desarrollo, tech y demás van a tener que trabajar más en los datos que esos guardan para poder potenciar a los equipos más operativos y demás. Creo que no es una cosa que puedan hacer ellos de manera aislada. No tengo estos datos guardados. Esto que comentas precisamente puede ser uno de los valores que tú ves que SunTransfers puede tener en un tiempo. Es sí. Ese data, el popurrí de data, que tengas todo ahí, que esté todo bien ordenadito y accesible. Sí. Qué bueno. Yo creo que tenemos, ¿no? Ya me miras ahí con cara de cerrar la persiana. Y acostumbro, obviamente, ¿no? Un poco también por voluntad de mejora propia en High Experience, nos gusta preguntar sobre cómo ves la figura de los outsiders en compañías como la tuya, ¿no? En el futuro, ¿no? ¿Dónde crees que se puede encontrar valor en que alguien de fuera se integre en tu equipo, evidentemente, ¿no? Entienda bien el negocio y camine contigo en esta nueva era de inteligencia artificial, de la automatización? Bueno, hay ciertas cosas que son más del aprendizaje de mercado, cosas un poco más, lo que comentaba antes. Si tú consigues ciertos partners externos que te van a ayudar en cierto tipo de servicios, es también darles visibilidad, esa transparencia, es decir, nosotros queremos ir hacia este sitio, deberíamos ir hacia otro, deberíamos ver otras cosas. Hace una falta más el hecho de tú dime la estrategia que yo te la ejecuto. Eso quizás cada día lo veo menos interesante, ¿no? Entonces, si esos partners lo que pueden hacer es cómo aumentar ese tipo de información o data o cosas, que llamémoslo como sea, para meterla dentro de los equipos y que esos equipos luego puedan explotarlos, donde veo el valor. Sí. Hoy en día me sería muy difícil, ya no hablo de esta empresa en general, es decir, vamos a montar 8 squads con empresas externas para hacer X, Y o Z. No sería ese el objetivo. Si me traigo a alguien externo es para decir... Trabajar de forma integral, ¿no? Sería cada 2 por 3 decir, estamos haciendo lo correcto, y que esa gente me ayudase ayudase a la empresa a decir que estamos yendo en la dirección correcta. Porque no tenemos tiempo para todo. ¿Y crees que es más interesante que esos partners tengan una visión más amplia del mercado multisectorial, o que te diga de tu sector hacia dónde ir más en tu sector? Depende del topic. Hay unas cosas que son propias de sector y demás, pero también, pues, si hablas de temas de sector, a lo mejor estás hablando de cosas ya del pasado. Cuando tú hablas de cosas a nivel de mercado global, en tech y demás, no estás poniendo las barreras de este sector, que en muchos casos hay sectores que parece que están 10 años atrás, directamente. Entonces, tú no puedes hablar en esos términos de algunas cosas. Tú, si quieres liderar en cierto tipo de temas, a lo mejor no necesitas a alguien del propio mercado con el que estás trabajando, porque te va a hablar de ese... Te van a poner esas barreras, ¿no? de alrededor. Totalmente. Qué bueno. Estupendo. Pues yo creo que ya podríamos ir finalizando, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Se ha quedado en el tintero. Yo creo que las siguientes van a ser con una cerveza con Alex en breve. Encantado. Estando aquí de forma presencial, ahora podemos continuar con la conversación sin ningún problema. Muchísimas gracias por haberte prestado a que te hagamos esta súper batalla de preguntas. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias por tu tiempo y, oye, te deseo lo mejor en esa nueva etapa en SunTransfers, liderando diseño, tecnología y todo lo que está por venir. Sí. Será genial. Muchas gracias. Y a todas las personas que nos estáis escuchando y nos estáis viendo, sea cual sea el lugar, YouTube, Spotify, os digo lo de siempre. Darle like, guardaros el episodio, seguidnos,
porque estamos preparando próximos capítulos súper interesantes. Totalmente. Podcast, webinar, de todo un poco. Estamos a tope. Así que nada, nos vemos y nos escuchamos pronto. Muchas gracias. Y hasta aquí llega este episodio de By Humans. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar y compartir este contenido. Además, si tienes poco tiempo y quieres recibir un resumen de cada podcast, suscríbete a nuestra newsletter. Hasta pronto.